Ha sido un año más o menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos terminarlo bien. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo, siendo agradecidos. Yo creo que aquí todos tenemos algo que agradecerle al Señor, algo que Dios hizo este año, que nos sacó de algún problema y que nos ha sustentado en medio de, ¿sí o no? Nos ha sustentado, porque aquí todos podemos decir que hasta el día de hoy hemos comido, ¿verdad que sí? Que hasta el día de hoy hemos tenido un techo. Hasta el día de hoy hemos tenido protección, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros en todo momento. Entonces, hermanos, ¿cómo no glorificarlo? El jueves estuvimos ya con la primera predicación de Sentados a la Mesa. Y bueno, pues hoy vamos a poner el tema: Jesús quiere sentarse en tu mesa. Es que no quise decirlo mal. Jesús quiere sentarse en tu mesa. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que Jesús se siente en su mesa? Amén. Yo creo que Él debe de ser siempre el invitado especial. No sé cuántos de aquí oran por su alimento cuando van a comer. O ya cuando terminan dicen, ay, perdón, oré, ¿verdad? O estás comiendo y, ay, no hemos orado, ¿verdad? Casi siempre nos pasa así por las prisas. Pero siempre antes de, ¿por qué antes de? Para que no le haga daño el alimento, si pudiese tener algo contaminado, si pudiese estar en mal estado, si pudiese traer algo que fue santificado para otra cosa, apartado para otra cosa, consagrado para otra cosa, ¿sí? Mejor oramos por el alimento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario, siempre que usted vaya a comer lo que sea, orar por su alimento. Usted sabe que muchas de las cosas y muchas brujerías hay en la comida. Entonces usted tiene que ser sabio, por eso dice la palabra de Dios, que oremos, ¿verdad? Siempre, y que se santifiquen todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, Jesús quiere sentarse en tu mesa. ¿Y cuántos le decimos sí, Señor? Amén. Vamos a Apocalipsis, uno de los libros que antes me daba mucho miedo leer. Y ahora es de mis favoritos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Hermanos, yo quiero que levante la mano quien viene por primera vez. Uno, ¿quién más? Acá de ese lado, también mi hermano. Dos. ¿Quién viene por primera vez? Vamos a darles un aplauso y decimos bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí en casa. Agradecemos al Señor por sus vidas y bueno, que también tenemos visita, ¿verdad? Tenemos visita de Reynosa, allá el tío Lalo, ¿verdad? Bendiciones para el tío Lalo, un aplauso. De Veracruz, mi tío Maco, mi tía Vicky. Y bueno, también la sorpresa que mi hermano Juan Carlos Reyes, ¿verdad? También está aquí, un aplauso al hermano Juan Carlos Reyes y un invitado, ¿verdad? Que también traen, gloria a Dios. Y bueno, los papás también acá de este lado de Marta, gloria a Dios, ¿verdad? Que también un aplauso para ellos, que están también visitándonos, gloria a Dios. Nos da mucha alegría que podamos tener, sí, ellos, bueno, y también Carlos, ¿verdad? Y es tu primo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, qué bueno que están aquí. Nos da mucha alegría porque sabemos que la palabra de Dios es para todos. Amén. La palabra de Dios es para todos y debemos de saber que Jesús tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Sí lo sabe. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho platicar sobre que Dios tiene planes de bien para nosotros, porque en un momento de mi vida yo estaba en contra de Dios. ¿Por qué? Porque pensaba que Dios estaba en contra mía, ¿sí? Pensaba que Dios se había olvidado de mi vida, que se había olvidado de mí, y yo hasta llegué a pensar que Dios no existía. Entonces, para mí, cuando estoy compartiendo la palabra, el evangelio de Jesucristo, siempre es importante decir que Dios tiene planes de bien para ti y para mí. Dios es un Dios bueno. En el pensamiento de Dios nunca estuvo el infierno creado para el humano, jamás. Él tenía un Edén, un huerto, lleno de bendiciones. ¿Sí? Ese siempre fue el plan original de nuestro Dios. Tener un huerto con viandas abundantes para que su hermosa creación, ¿verdad?, estuviera viviendo bien. ¿Alguien dice amén? Entonces ese es el plan de Dios. Que el ser humano, que su hermosa creación estuviera viviendo bien, con salud y abundantemente. Amén. Entonces, tenga eso en cuenta, que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Por eso es que Él quiere que nos sentemos a la mesa con Él. ¿Sí? Ese es el plan de Él. Pero hoy Jesús quiere sentarse en tu mesa. ¿Le dejarías sentarse contigo?
Vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo te voy a leer Reina Valera 1960, si tú tienes otra versión, o podemos aquí compartir otra versión, y ya estamos aquí. Apocalipsis 3:20, si alguien no trae Biblia, pues lo podemos leer aquí. Y vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy, ¿qué? A la puerta. ¿Y qué hago? Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Palabras de quién? Es palabra de Dios, pero está hablando Jesús. Amén. Entonces vemos aquí que es bien importante escudriñar la palabra y saber que de principio a fin Dios ha estado con nosotros. Vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias. Desde Génesis a Apocalipsis vemos que Jesús siempre ha estado en la palabra. De muchas formas se ha manifestado. Lo veíamos en el Antiguo Testamento, que Jesús es, ¿cómo se presentaba Jesús en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová. ¿Qué más? El gran yo soy, la roca, la fuente inagotable, la peña, la columna de fuego en el desierto, la nube de día. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se presenta Jesús? Como la luz del mundo. ¿Qué más? El Cordero de Dios, el león de Judá. Y vemos que tal cual la palabra de Jesús no, pero todos estos atributos, o ¿cómo le podemos llamar? Títulos tiene Jesús también. Amén. Como Emmanuel también, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros vemos que Dios siempre ha estado con nosotros y la voluntad de Dios para con nosotros es buena. Aquí en Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Está tocando, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este último mes del año, yo creo que es un tiempo que podemos hacer reflexión sobre nuestra vida personal, no sobre lo que los demás están haciendo, sino sobre nuestra vida personal, ¿sí? Porque ¿cuántos saben que la salvación es personal? La salvación es personal. Entonces Dios nos está invitando a guardar nuestro corazón de todas las cosas que están sucediendo, de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, que nada nos puede robar el gozo. Nada nos puede decir: ay, me pasó algo bien feo, no, mañana no voy a la iglesia. No, al contrario, ahí es donde yo encuentro mi refugio, ahí es donde yo encuentro respuesta, ahí es donde yo encuentro restauración. Ahí en la iglesia es donde yo puedo encontrar paz, voy a encontrar palabra y voy a recibir palabra que me va a sostener en todo lo que yo estoy viviendo. Tal vez allá afuera no encuentro la paz, tal vez allá afuera no encontré el refugio, tal vez allá afuera no encontré una palabra de aliento, tal vez allá afuera no encontré un abrazo, tal vez allá afuera, fuera de la iglesia, no encontré una restauración, pero en Jesús tenemos la respuesta. ¿Sí lo sabe? Y Jesús quiere que nosotros seamos transformados, pero también restaurados. Dice en la palabra de Dios, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las cosas que yo recuerdo que en su momento llegué a escuchar en lo que tengo en este caminar en Cristo, era una persona como yo, que yo era bien burlona en las cosas de Dios y me burlaba de los cristianos. Y una de las cosas que yo escuché cuando recién empiezo en el camino en Cristo era: esos cristianos se la viven esperando a su Mesías.
Esos cristianos se la viven diciendo que Cristo va a regresar por su iglesia. Eso era lo que yo escuchaba, no sé si alguien lo escuchó de ustedes, pero se burlaban. Y ya pasó esta generación, y ya pasó la otra, y ya pasó la otra, y su Cristo no ha regresado. Y en su momento yo llegué a ser mofa, y en su momento yo llegué a ser burla de lo que los cristianos, aleluyos evangélicos hacían. Hoy en día entiendo que esta palabra aquí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 es una palabra llena de misericordia. ¿Alguien dice amén? Dice, porque el Señor no ha tardado, ¿sí? No retarda su promesa, sino, según algunos, ¿qué? La tienen por tardanza. Según algunos, la tienen por tardanza. O sea, muchos piensan que ya se tardó, o muchos piensan que se está tardando en regresar. No, va a ser en un abrir y cerrar de ojos en lo que Él regresa por su iglesia, y no nos daremos cuenta. Yo les decía a la iglesia, porque siempre les he dicho eso, un día que ya no esté la iglesia van a decir, se los llevaron los extraterrestres. Ya ven que ya ahorita ya andan las naves aquí, las extraterrestres y todo eso, ya lo dijeron, ¿verdad? Que ya están entre nosotros y que ya hay muchas naves y que las bases, ahí en Tampico, en la playa, ahí está su base y todo, ¿sí? Entonces van a decir un día cuando la iglesia no esté, pues a lo mejor se los llevaron los extraterrestres para analizarlos, ¿verdad? Su locura. Y pudieran pasar mil cosas, no sé de qué manera el Señor nos vaya a llevar, pero algo sí sé, que la iglesia es de Cristo y a Él le pertenece. Y nada va a pasar a la iglesia si no es bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Nada le va a pasar a la iglesia si no es bajo la voluntad de nuestro Dios. Y sea el tiempo en el que Él regrese, a Él sea la gloria. Que Dios nos dé a nosotros esa capacidad para poder esperar, para poder soportar en lo que Él regresa. Amén. Que nos ayude en medio de las tribulaciones, que nos ayude en medio de los desiertos que estamos viviendo y que estamos pasando, que nos ayude a resistir. ¿Alguien dice amén? En lo que Él regresa. Entonces por eso dice que no ha tardado, ¿verdad? Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, estamos viendo a un Dios que Él no quiere que nadie muera sin salvación. No es un Dios elitista, no es un Dios que hace acepción de personas, no es un Dios que dice nada más estos me caen bien, estos no, estos se van al infierno. No, no es así. Dice que Él no ha tardado, sino que no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra que Dios nos dio este año, hermanos? ¿Se acuerdan? La voy a traer para acá. ¿Ya se la aprendieron todos? Esta palabra aquí en Hechos 3:19 esta palabra nos dio el Señor todo este año. Ya vamos a terminar casi. Déjenme, lo traigo para acá para que salga ya a cuadro. Porque luego, pastor, usted se mueve bastante. ¿Sí? Esta es la palabra que Dios nos dio recién empezamos el 2025. Y Dios nos daba 3 palabras para ese año. Y la primera era arrepentimiento. Iba a ser un año en el cual nos estaba dando Dios la oportunidad de podernos arrepentir, de buscarle, de acercarnos. O si nos habíamos alejado, poder regresar al camino. ¿Sí? La segunda palabra era gracia. No puede venir gracia si no hubo arrepentimiento. Usted se arrepiente y enseguida viene la gracia, y después de la gracia viene la multiplicación. Dios nos estaba diciendo que iba a haber multiplicación. Y como le decía la vez pasada, nosotros pensábamos que era wow. No, siempre estuvo ahí proveyendo al Señor, hasta ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. De alguna manera, con batallas y todo, pero Dios ha suplido, ¿sí o no? Entonces, esta palabra de aquí, vamos a leerla todos juntos, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que ¿qué?
vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cuántos querían tener tiempos de refrigerio? ¿Sabe qué es un tiempo de refrigerio? Es cuando dicen, ay, aquí traigo mi refrigerio. Por eso el refrigerador, usted guarda sus viandas, sus alimentos, ¿sí? Está fresco, usted tiene un refrigerio, va y come. Entonces, para sentarnos a la mesa y para tener esos tiempos de refrigerio, dice, arrepentidos y convertidos. Está fácil, ¿verdad? ¿De qué? Pues de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de la separación con Dios, de las cosas que cada uno sabemos que estamos mal, cada uno sabemos en qué estamos mal. Digo, no es como que no sabemos en qué estamos mal, cada uno de nosotros. Pero Dios nos estaba hablando sobre que, en especial la iglesia, teníamos que estar alerta y tratando de regresar al camino, y que los que se habían apartado regresaran, porque Cristo viene pronto. Amén. Él regresa pronto por su iglesia. Y Él quiere que estemos todos a la mesa. ¿Cuántos han ido a una fiesta? Aquí, levante su mano. ¿Sí? ¿Se han ido a fiestas? ¡Ay, fiesteros! Todos hemos ido a fiestas, ¿verdad? ¿Y qué hay en una fiesta? Hay mesas, hay comida, comúnmente siempre hay un alimento que te comparten, ¿verdad? Y por eso en esta reunión, el sábado y este viernes, ¿verdad? ¿Fue la de varones? Este viernes y ayer de adolescentes tuvieron su mesa con viandas, ¿sí? Y el sábado vamos a tener nuestra mesa con viandas, y después jóvenes más 18, y luego después matrimonios. Qué padre. Y entonces, todos a la mesa esa es la voluntad de Dios, que todos estemos a la mesa y que nadie se quede afuera de la mesa. A la gran fiesta, a las bodas del Cordero. ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos vamos para allá? Amén. Dice en Mateo 18:14, ¿quién lo quiere leer? Bien fuerte, aunque aquí lo vamos a tener también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así no es la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Amén. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿De qué está hablando? ¿Qué dice en el versículo 10? Tiene una... ¿Y qué pasó en esa parábola de la oveja perdida? ¿Qué sucedió? Se perdió una oveja, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a buscarla. Amén. ¿Y a cuántos de aquí Jesús nos encontró? Éramos la oveja perdida. Éramos la oveja descarriada. Y Jesús nos encontró. Jesús fue por nosotros. Y nos quiere tener ahí en su rebaño. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchos peligros. Hay muchos lobos rapaces que quieren devorarnos, ¿sí o no? Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo nos mantengamos dentro del redil, nos mantengamos con Él, porque Él nos va a dar ese cuidado que necesitamos. Amén. Entonces la voluntad de nuestro Dios no es esa que se pierda a alguien, sino que todos estén sentados a la mesa, que todos estén dentro del redil, que todos estén aquí. Si hay algo que yo traté de todo este año de hacer, es siempre seguir invitando personas a la iglesia. Pero como dice la palabra, empezando por Judea y por Samaria. No me cansé yo nunca de invitar a mis hermanas. Y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque va a llegar su momento. No sé si usted oró por su familia. ¿Sí oró por su familia? ¿Que pudiera venir? Y si no es aquí, a otra iglesia, no importa el nombre. Platicaba con una hermanita de Nuevo Laredo que me escribió y me decía, oiga, fíjese que pasó algo. Ya es la segunda persona que me dice esto.
Fíjese que fui a comprar comida y me topé una persona que tenía un live suyo, usted estaba predicando y dije, yo conozco esa voz, yo conozco esa que está ahí hablando, y que trataba así como que de acercarse, ¿verdad? A ver qué estaba viendo y que la persona así como, asunto, ¿sí? Y ella decía, yo conozco esa voz, ¿verdad? Y le dice, disculpe, ¿qué está viendo? y el joven se queda así como, ¿por qué? ¿Verdad? Dice, no, lo que pasa es que es una predicación, ¿verdad? Sí. Y la pastora se llama Karina. Sí. Yo la conozco. Lo que pasa es que ella predicaba en la iglesia donde yo voy. Sí. Sí, ella venía aquí en Nuevo Laredo a predicar a la iglesia donde yo voy. Y dice, entonces usted la conoce. ¿Y por qué la conoces tú? ¿Por qué estás oyendo? No, pues es que a mí me pasó un familiar este link para que yo viera este video. Para que yo viera, porque lo que ella estaba predicando era para mí. Y pues desde ahí me puse yo a ver los videos. Dice, nada más que ahora ya no se llama así la iglesia. Es a lo que voy. No importa cómo se llama la iglesia, importa que sigan a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque a Cristo seguimos. Nosotros sabemos que nuestra encomienda aquí en la tierra es seguir predicando el evangelio a toda criatura. Dejar la semilla donde vamos, arrojarla. ¿Para qué? Para que poco a poco vaya dando fruto, ¿verdad que sí? Y dé un fruto en abundancia. El jueves hablábamos, hermanos, sobre que Dios levantó de lo más vil, de lo menospreciado, y lo hizo sentar a la mesa de los príncipes. Salmo 113, vamos para allá. Salmo 113, versículo 7. Salmo 113, versículo 7. Y fíjense que es una predicación en la cual me recordó mucho, pues de dónde me sacó el Señor, ¿verdad? De dónde me habló, de dónde me trajo. Y me hizo recordar muchas cosas y valorar el que yo te pueda hoy estar predicando, que jamás me imaginé en mi vida yo andar predicando el evangelio de Jesucristo. Nunca me imaginé, ¿sí? Entonces en el Salmo 113, 7 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dice, para hacerlos, ¿qué? Sentar, ¿con quiénes? Con los príncipes de su pueblo. Vamos a leer Nueva Versión Internacional, por favor. Aquí, a ver si me lo puedes poner, es de ahí. La misma palabra, pero en Nueva Versión Internacional. Nosotros leímos Reina Valera 1960 y esta es Nueva Versión Internacional. Dice, Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre, y saca ¿de dónde? Del basurero al necesitado, para hacerlos sentar entre los príncipes de su pueblo. Pero ¿de dónde dice que una decía del muladar y en otra decía de dónde? Del basurero. Y en otra versión que leyó el pastor decía del estiércol. Yo dije, yo era esa. De ahí me sacó el Señor. ¿Sí? A lo mejor se oye muy drástico lo que te estoy diciendo. Ay, ni que estuviera ahí entre el lodo, pastor. En realidad, espiritualmente, sí estaba. Porque mi vida estaba muy apartada de Dios, muy apartada de Dios, y andaba con ondas bien mafufas y bien locas y muy apartada del Señor. Y la verdad, hoy doy gracias a Dios, porque aunque no ha sido fácil, el camino en Cristo ha sido lo más maravilloso que me ha sucedido en la vida. Lo más maravilloso. Entonces vemos cómo es que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad que sí? Vemos que aún del estiércol nos saca, vemos que aún del muladar nos saca, vemos que aún del basurero nos saca, ¿verdad que sí? ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? ¿Para traernos y que todos se burlen de nosotros, de quién fuimos? No,
para sentarte con los príncipes, dice. ¿Dónde? A la mesa. Esa es la voluntad de Dios para con el mundo. Que nadie se pierda, que todos salgan del basurero, del muladar, del estiércol y puedan venirse a sentar a la mesa con el rey. Puedan venirse a sentar con los príncipes. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? ¿O a cuántos nos pasó eso? Entonces, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús por haber sido sacados de ahí? ¿Sabe algo? Había cosas en mi vida que yo no podía dejar humanamente y tuvo que ser con el poder de Dios que yo pude dejar algunas cosas en mi vida, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos eso. ¿Cómo es que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos sacados de ahí y seamos sentados en su mesa? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Voy a leerte en Reina Valera 1960. Dice: mas vosotros, ¿quiénes? Dígale, yo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los sacó, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuántos somos linaje escogido? Real sacerdocio, pueblo de Dios, nación santa. ¿Y para qué fuimos sacados? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo ¿a dónde? A su luz admirable, ¿sí? Porque aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, ¿sí? Aunque vivimos en el mundo, nuestra residencia hoy en día es celestial. ¿Por qué? Porque ya vivimos en lo sobrenatural, ya no vivimos de una manera pues como antes, ¿verdad? En la condición de pecado, sino que hoy nos estamos esforzando en mantenernos firmes ante cualquier tentación y ante cualquier cosa que está viniendo en nuestra vida. Dice aquí que somos linaje escogido y real sacerdocio, o sea, venimos de un linaje real. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? La gente dice, no, es que los reyes acá en España, no hombre, es que son de sangre azul, como dicen. Usted es real sacerdocio. Amén. Dice Efesios 5:8. Y esa palabra me gusta mucho que la escudriñemos y la entendamos. En Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo, no en este, ¿verdad? En otro tiempo, ¿erais qué? Tinieblas. Mas ahora son ¿qué? Luz en el Señor y andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces está diciendo en otro tiempo. ¿En qué tiempo? En tiempo pasado. ¿Verdad que sí? ¿O todavía estamos en tinieblas? No, ¿verdad que no? En tiempo pasado, usted y yo, dice, eras tinieblas. Eso es a lo que yo quería llegar. No dice que estabas, dice, erais tinieblas. No sé si lo podemos regresar. Porque en otro tiempo, ¿qué? Eras tinieblas. O sea, tú y yo no solamente estábamos, éramos tinieblas. Y ahora somos luz. Porque Cristo está en nosotros. La luz de Jesús ahora mora en nosotros. Entonces, imagínense, nosotros no teníamos ni parte, ni suerte, ni entrada en el reino de los cielos, pero a través de Jesucristo pudimos hoy tener esa entrada, esa cabida en el reino de los cielos, porque hemos confesado aquí que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Amén. Él es el Salvador ¿de qué? Del alma. Entonces dejamos de ser tinieblas para ser luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos partido de esta tierra. Aún tú y yo tenemos que estar aquí
y de repente nos van a pasar cosas que nos desaniman, ¿sí o no? Cosas que nos agüitan. ¿A cuántos les ha pasado este mes? Cosas que les han desanimado, que les han traído así como, ay, como que ya no pueden más, ¿sí? Y estas cosas, dice, Jesús lo anunció, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Se acuerdan? Que Jesús dijo esto. En el mundo tendréis aflicciones, o sea, lo estaba profetizando Jesús, estaba anunciando que tú y yo íbamos a estar en un mundo lleno de aflicciones, lleno de cosas que nos iban a estar de repente moviendo de nuestra fe, de repente tambaleando nuestro corazón, de repente haciéndonos dudar, porque sí hemos dudado del poder de Dios, de repente haciéndonos desconfiar, de repente desanimándonos y ya ni siquiera queremos ir a la iglesia, ni siquiera queremos nada porque decimos, ¿y entonces dónde está Dios? Porque estamos apartándonos, porque dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú y yo empezamos a perder la fe, empezamos a enfriarnos y eso nos separa de Dios y eso que mata nuestra fe. Pero Dios quiere que nuestra fe se avive. Amén. Ahorita el mundo está en esa condición. Usted ve que cada vez vamos de mal en peor. La Biblia dice que los días se van a ir acortando. Los días van a ser más cortos y la maldad irá en aumento. Así dice. Los días se van a cortar y la maldad irá en aumento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que estar cada vez más preparados, cada vez más cerca de Dios. ¿Para qué? Para poder ¿qué? Resistir. Santiago 4:7. Vamos a leerlo. Santiago 4:7. Yo sé que muchos aquí se lo saben de memoria porque lo decimos mucho aquí en esta iglesia. ¿Sí? Santiago 4:7 dice, someteos pues ¿a quién? A Dios, resistir al diablo y él tiene que huir. Tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén. Pero dice que se sometan ¿a quién? A Dios. Si usted se somete a alguna potestad, algún principado, alguna escultura, algo, usted se va a someter a eso y quien sirve a dos amos con uno queda mal, así de fácil. ¿Sí sabe? Que quien sirve a dos amos con uno queda mal. Así que usted sabe a quién sirve. ¿Cuántos sirven aquí a Dios? Servimos al Dios vivo. No podemos servir a dos amos. Con alguno vamos a quedar mal. ¿Sí? Ahora déjeme decirle algo. Cuando Dios vea que usted quiere servir a otro amo, Él se aparta. Quédese con Él. Pero no me andes culpando a mí de lo que te está pasando. ¿Cuántos decimos amén? Porque somos muy buenos para culpar a Dios cuando algo nos pasa mal. Pero estamos bien apartados del Señor. ¿Sí? Entonces Dios quiere que todos se sienten a la mesa y Dios quiere recordarnos a nosotros. El jueves nos recordaba de dónde nos sacó. Éramos tinieblas, hermanos. Estábamos apartados de Dios. Antes no podíamos ni siquiera acercarnos, pero dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que cuando dijo consumado es, cuando Él se fue el espíritu de vida de Él, ¿qué pasó? Tembló la tierra, ¿verdad? ¿Sí sabe eso? Tembló la tierra. ¿Y qué pasó después de ahí? En el templo se rasgó el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, y de arriba hacia abajo, ¡tras!, se rasgó el velo que impedía que nos pudiéramos acercar a la presencia de Dios. Entonces San Juan 14:6 dice, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente por Jesucristo usted y yo nos podemos acercar al Padre. Por eso hoy en día podemos estar aquí en el altar. Hace rato estaban con la alabanza, estaban con la danza, ahorita estoy con la predicación, pasaban al altar y no estamos fulminados por la pura misericordia de Dios. Porque Dios es santo y no se mezcla con el pecado. Pero a través de Jesucristo fue el que abrió camino para podernos acercar ahorita a la presencia de Dios.
Y podemos acercarnos hoy en día confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Para qué, hermanos? Para encontrar oportuno socorro. ¿Y qué quiere decir oportuno socorro? Que ya lo necesitábamos. Fue oportuno el socorro que recibimos. Era necesario acercarnos a Dios para recibir esa ayuda. Era necesario porque por poco ya no la contábamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy en día, ¿a través de quién? De Jesús, tú y yo podemos tener esa cercanía con el Padre, acercarnos a la presencia de Dios, no caer fulminados por el pecado, porque todos aquí traemos pecado. Aquí nadie puede decir que somos santos, porque el que diga que no peca es mentiroso. Todos aquí pecamos, aunque sea con el pensamiento. ¿Sí sabe eso? Sí, todos pecamos. Pero tenemos a Jesucristo como abogado a quien podemos acudir y decirle: intercede por mí, porque Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo Santo. Podemos acercarnos a Jesús y decirle: Jesús, tú sabes la debilidad que tengo todavía a lo mejor tengo un vicio, todavía a lo mejor estoy en un pecado oculto, todavía estoy batallando con esto, todavía se me salen víboras y culebras de la boca, todavía tengo pensamientos de suicidio, todavía tengo pensamientos de venganza, ¿sí o no? Pero nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios a través de Jesucristo y decirle: Jesús, ayúdame, tú estás a la diestra del Padre, eres mi abogado y intercedes por mí. Si siento que Dios está apartado de mí, siento que Dios volteó su rostro, Jesús, intercede por mí. ¿Cuántos oran a Jesús así? Porque hemos sentido que a veces que Dios volteó su rostro a nosotros, ¿sabe? Y es correcto, porque estamos bien apartados. Bien apartados, ya cuando tenemos el agua hasta acá, ay Dios, ayúdame, y Dios así como: perdón, te conozco. Pero Jesús sí nos conoce perfectamente y está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Por eso es que Jesús es el que quiere sentarse a la mesa contigo y conmigo. Por eso es que en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo, porque Él es un caballero. Esto siempre me ha gustado decirlo. Cuando Jesús llegó a mi vida, Él tocó la puerta, ¿sabe? Cuando Jesús llegó a mi vida, tocó la puerta, no irrumpió, no vino y deshizo, no vino y nada más dijo: a ver, yo voy a llegar y te callas. No, ¿sabe algo? Eso hizo el diablo. El diablo no me preguntó, no me dijo nada. Es más, yo estaba tan apartada de Dios que entraba solo. Ni siquiera vino a tumbar la puerta, estaba abierta la puerta para el diablo. ¿Por qué? Porque estaba en hechicería, en brujería, en muchas tonterías, que eso le daba cabida y entrada al diablo. ¿Sí? Eso, él podía entrar a la hora y salir a la hora que él quisiera, porque tenía un acceso directo, tenía una puerta abierta. Él podía entrar y salir cuando quisiera. Y para destruirme ni siquiera me preguntó: oye Karina, ¿quieres que te destruya? Simplemente lo hizo, ¿sí? Pero dice que Jesús dice que ¿qué hace? Toca, llama. He aquí yo estoy, ¿qué? ¿Y por qué toco? Porque dice: estoy a la puerta y llamo. Él es un caballero. Yo puedo hablar de Dios así. Es un caballero, porque ¿sabe por qué? Porque antes yo decía: no, es que Dios es un tirano dictador. Eso decía yo. Mueve a la gente como títeres y ahí los trae, y todos somos títeres. Lo que dice la Biblia, no, lo escribió el hombre, sí, inspirados por Dios. Pero yo me burlaba de esto. Hoy puedo decir, a través de la revelación del Espíritu Santo, que la palabra de Dios es real, y está viva, y es más real que usted y que yo. Y está más vivo que usted y que yo. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra de Dios, cuando vino a nuestras vidas, cuando Jesús llegó a nuestras vidas, Él tocó a la puerta: ¿me dejas entrar? Ese día que intenté suicidarme, alguien me predicó, alguien me mandó unos cantos, y fue ahí cuando Jesús vino a mi vida. Mucho tiempo yo no le quise, entonces yo no puedo culpar a alguien que no hacía en mi vida, ¿me explico? Si yo vengo y tumbo esto y le echo la culpa a Arely, va a decir: pues ¿qué? Yo ni fuiste tú, ¿sí o no? Si yo tiro y mojo aquí todo y digo: no, es que ay, me fue bien mal porque ella me lo tiró.
O sea, ella va a decir, espérame, pues si yo ni estaba en tu vida. Igual Dios. Y ese día yo estaba culpando a Dios por todo lo que me había pasado. No estuviste cuando me divorcié, cuando empecé yo a consumir, cuando yo estaba acá, cuando estaba en los antros, cuando aquí, cuando allá, y tú, y los niños pobres del África. Y empecé a renegar de Dios por todas las cosas que estaba pasando. Y Dios así como, nunca me has dejado entrar a tu vida. ¿Por qué me culpas a mí de lo que tú provocaste? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está recibiendo? ¿Sí? ¿Cómo el mundo va a culpar a Dios de algo si el mundo no quiere a Dios? Pero Dios es un caballero. Dios va a ir a tu vida si tú le llamas. Amén. Dios va a ir a tu vida si tú le quieres recibir, si tú dices, Señor, me arrepiento, me rindo. ¿Sabes qué? Porque fue lo que pasó conmigo. Estaba la computadora esa, que les digo que antes eran así grandotas. Y me senté delante de la computadora y levanté mis manos, y cuando estaba la canción, y aunque mis ojos no te pueden ver, y yo, ay Señor, perdón, si eres real, Jesús, le gritaba, si eres real, si en verdad eres real, cámbiame, ya estuvo, ya no puedo. Fue ahí, cuando Él llegó a mi vida, se me presentó y le dejé entrar, ¿sabe? Pude reconocer, le di acceso. Le di acceso y le dije, si tú en verdad existes, si eres real, entonces transfórmame, porque esta Karina que ves aquí ya no sirve. Necesita ser cambiada, necesita ser transformada, porque ya no puedo más. Y fue ahí donde dijo, está bien, ahí voy. Si usted analiza la palabra en Apocalipsis 3:20 dice, y yo entraré a ustedes. ¿Sí? Vamos a volverlo a poner. No dice que entra a un lugar tal cual, dice entraré en ustedes. Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta, o sea, tocó, llamó. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ¿qué? A él. O entraré a la casa, dice, o entraré al lugar, dice, entraré a él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, iba a entrar a ti y a mí, aquí adentro. Adentro de nosotros iba a entrar Jesús. Por eso entonces Él tocó ese día, ese 28 de noviembre del 2007, y entró a mí. ¿Sí? No solamente en mi vida ni lo que estaba pasando, sino entró en mi vida. Y ahora sí, cené con Él y Él conmigo. Cenamos juntos. Entonces Jesús es lo que quiere con el mundo. Quiere que sentarse a la mesa con ellos. Quiere que el mundo esté sentado a la mesa. Ya viene pronto y quiere que todos estén en la mesa, en las bodas del Cordero. ¿Alguien dice amén? Dice la canción, todos a la mesa, nadie quede afuera. ¿Sí? Ya no hay tiempo que perder. ¿Sí? Ya no podemos perder más tiempo. Todos a la mesa. Amén. Dice en Apocalipsis, quería leerte un poquito antes del 20. Vamos desde el 14, por favor. Fíjense el contexto. Le está hablando a un mensaje a la iglesia ¿de qué? De Laodicea. Sí sabe que le habla a las iglesias en Apocalipsis. Mensaje para la iglesia tal y mensaje para esta iglesia, ¿verdad? Aquí le habla a la iglesia de Laodicea. ¿Y qué era lo que caracterizaba a la iglesia de Laodicea? ¿Alguien sabe aquí? Que eran tibios. Era una de las cosas que caracterizaba a la Odisea. y era que eran tibios. Esta iglesia, sí, se reunían al culto, ahí estaban, todo aparentemente bien, pero eran tibios. ¿Qué es tibio? Que ni frío ni caliente, ¿sí o no? Está tibia el agua, o sea. Dice, vamos desde el 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, o sea, Jesús, ¿verdad? Yo conozco tus obras, le está hablando a la iglesia. O sea, Él sabe lo que tú y yo hacemos, ¿ok? Él sabe lo que tú y yo nos estamos esforzando, lo que tú y yo estamos haciendo en Cristo. Pero dice que ni eres ¿qué? Ni frío ni caliente. ¿Qué dice? Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¡Qué fuerte! Eso le estaba dando ese mensaje a la Odisea. Por eso en uno de los TikTok, de los Reels que hacen, dicen, cartero, está así, llega así con una carta así a la Odisea, dice, carta para la Odisea. Y luego todos le hacen, porque ya saben el mensaje, ¿verdad? Lo que les iba a decir el Señor. Te vomitaré de mi boca. Después dice, porque tú dices, fíjense, ¿cómo es el hombre cuando tiene mucho y se empieza a jactar de su trabajo, de su riqueza, del yo, ¿verdad? El yo puedo, yo hice, yo tengo, yo hago, ¿verdad? Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa ¿qué? ¿Usted ha escuchado a alguien así? No, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito a Dios, yo puedo. Dios lo tengo aquí, mira, aquí lo tengo. Después dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí le habla fuerte o no le habla fuerte? Después dice, por tanto, bien, yo te aconsejo, ¿verdad? Le da un consejo el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, el crisol. ¿Cuántos hemos pasado por crisol aquí? Hemos sido pasados por crisol, hemos sido metidos al fuego. ¿Cuántos han sido metidos al fuego para proceso? Gloria a Dios por eso. Dice, para que seáis ¿qué? Rico y vestiduras blancas, qué hermoso, para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo ¿a quién? A todos nosotros, a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? La palabra de ese año. Y esto me gustó porque a esto quiero pasar al otro. Dice que para poder sentarnos a la mesa, para que Jesús esté en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer antes? Arrepentirnos. Dice, y arrepiéntete. Ahora vamos al 20. He aquí, yo estoy a la puerta y toc toc, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos decimos amén? Esta palabra se la estaba diciendo a la Odisea, y no creo que la Odisea y la iglesia de ahorita esté muy diferente, ¿verdad que sí? O usted ve una iglesia llena del fuego, así toda. No, ¿verdad que no? Hay indiferencia, hay letargo espiritual. De repente ya se andan desanimando, ya andan renunciando. Ya andan diciendo que quién sabe si Dios los escucha. Ya nos andamos desanimando. Ya andamos creyendo que Dios no va a hacer eso que nos dijo. Y eso es una iglesia tibia, pero nosotros no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No. Tenemos que estar avivados, ¿o qué? O fríos o calientes, ¿verdad? Porque tibios, ¿qué? Sí, le hacen daño.
¿sí? No le caen bien, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mantenernos firmes y preparados, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así dice el canto, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que mantenernos firmes de que hay pruebas, si hay pruebas, de que hay desánimo, bastante. Pero nuestra mirada está en Jesús, porque a quien servimos es a Jesús, ¿sí? Entonces usted se quiere ir a sentar a la mesa con el Señor, ¿sí? ¿Quiere que Jesús entre a su vida? Amén. Es importante, hermanos, que nosotros dejemos que sea Jesús, porque muchas veces decimos, no, si Dios quiere, voy a cambiar. No, tú también tienes que querer. Ay, mira qué fácil. Si Jesús quiere cambio, mira. Pues sí quiere, fíjate. Si quiere, si es su voluntad que tú y yo cambiemos. Si es su voluntad. Y ya se me está quitando eso de que nos vemos el domingo si Dios quiere. Y yo digo, no, pues si quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Si quiere. Primeramente Dios, ahí estaremos. Pero no es si Dios quiere. Claro que va a querer. Amén. Ojalá que nos vaya bien si Dios quiere. Claro que quiere que nos vaya bien. Nos va a ir bien porque Dios va con nosotros. Amén. Entonces la iglesia tiene que avivarse. ¿Y cómo se aviva? Con el fuego santo del Espíritu Santo nada más. Porque si usted se aviva por un momento, es una emoción. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado que de repente, anda bien emocionado y al rato ya, como dicen, llamara de petate, ya se le acabó la emoción? Porque la emoción es temporal. El fuego santo permanece. Amén. El fuego de Dios permanece. Es como las olimpiadas que dicen que siempre tienen la antorcha encendida, ¿sí o no? Que ahí andan queriendo hasta apagarla y que no hay que dejar que apaguen la antorcha. Nosotros no hay que dejar que se apague el fuego del Espíritu Santo. No podemos dejar que el fuego se apague porque ya mero nos vamos. Hay que estar preparados. Ahora, esta es otra de las cosas que les digo. Yo no sé cuántos años más van a pasar en lo que Jesucristo regresa por su iglesia. Pero hay gente que está esperando el Armagedón, las señales en el cielo, que pase esto, que pase lo otro. Mire, si usted se muere, ahí se acaba el mundo, punto. ¿Sí o no? Y estábamos esperando y andábamos ya bien paranoicos. Ya. Póngase a cuentas hoy, me pongo a cuentas hoy y vamos a estar bien con el Señor. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a cuentas día con Dios y tratamos de buscar su presencia, todos los días sabemos que si hoy nos llama, nos vamos tranquilos. ¿Alguien dice amén? Usted y yo sabemos a dónde vamos. Tenemos ya un domicilio a donde llegar, llamado el reino de los cielos. Amén. Tenemos un lugar seguro, un refugio seguro. Jesús se adelantó, me voy a hacerles morada, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar seguro, pero necesitamos, hermanos, dejar que Jesús llegue y entre a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Jesús hoy entre a usted? Póngase de pie, por favor, iglesia. ¿Le pueden hablar al pastor, por favor? Quiero orar por todos los que estamos aquí, por eso preguntaba también si había nuevos, porque para mí es importante. Hoy quiero presentarte al Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador de tu alma. Yo sé que muchos aquí ya le han recibido, pero también muchos aquí tal vez ya se apagaron. Tal vez el fuego se apagó, tal vez ahorita puede aquí traer la playera, aquí decir la Odisea, ¿verdad? Puede, sí. Lo bueno es que esto es espiritual, nada más. Imagínate, y rompiste maldición. Entonces, aquí no somos la Odisea, ¿verdad que no? O si éramos la Odisea espiritual, entonces hoy vamos a pedirle a Jesús que avive ese fuego en nosotros, y al que no ha dejado que Jesucristo entre a su vida, hoy Jesús hace esto.
¿Me dejas entrar? ¿Cuántos quieren dejar a Jesús entrar a su vida? Él es el único que tiene la respuesta para usted. Cuando usted esté en aflicción, va a ser el único fiel que va a estar con usted. Cuando usted esté en enfermedad y nadie esté con usted, Él va a estar con usted. Cuando esté en deudas, cuando esté bien mal, bien preocupado, va a ser Él el que va a estar con usted. Cuando esté en depresión, en aflicción, va a ser Él que va a estar con usted. Porque si hay alguien que es fiel, es Él. Es el único fiel y verdadero. Amén. Cuando estaba preparando este mensaje, el Señor ministraba mi vida y me decía: la iglesia necesita volverse a levantar, porque todo este año fue preparación. Todo este año forjó carácter el Señor. Porque cuando nosotros estamos a prueba, forjamos carácter. Cuando nosotros estamos en preparación, es como cuando tú te preparas en un gimnasio, vas y preparas tu cuerpo para fortalecerlo. Estábamos fortaleciendo el espíritu. Por eso hablaba de 50, no menos. ¿Se acuerdan? Que no podía haber menos de 50. Que teníamos que mantenernos firmes. No sé qué tenga para el 2026 el Señor, pero ya nos dio una palabra. Y lo que sí es que cuando nosotros estamos seguros quién es el Señor de nuestras vidas, nada nos podrá hacer frente. Nada. Cuando nosotros estamos seguros a quién servimos, ninguna hechicería, ninguna brujería, nada te podrá destruir. Porque nosotros sabemos quién pelea por nosotros. Cuando venga escasez, por más escasez que usted vea, le aseguro que comida no le va a faltar. Se lo aseguro. Porque conocemos a un Dios bueno. Conocemos a un Dios fiel que ha estado con nosotros siempre. Siempre. Amén. Vamos a hacer el plan de salvación. Y no te voy a invitar a que pases. Yo creo que ahí mismo donde estás tú, ahí tú sabes en qué condición estás. Si estás como la Odisea, si estás realmente apartado del Señor y nunca le has dejado entrar, si nunca le has invitado, si nunca le has dicho de viva voz: entra en mi vida, ven, reina, gobierna, establece tu reino en mí. Hágalo en este momento. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido un pecador, pero también sé que moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. En esta hora yo te recibo, Cristo Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre hoy en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu descienda sobre mí con fuego, con poder y con gloria. Que en el día malo, en el día de la prueba y en el día de la provocación me ayudes a resistir. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Date un aplauso porque eres parte de la familia del reino, porque Jesús ha entrado en ti y en mí y cenará con nosotros y nosotros con Él. Amén. Dentro de mí, dile: necesita ser cambiado lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de
nos has amado con amor eterno y nos has prolongado tu misericordia. Gracias, Señor, porque somos una iglesia que está avivada por el Espíritu Santo, una iglesia que está preparada para tu regreso, una iglesia que quiere sentarse a la mesa y que quiere que Jesús esté ahí. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a unos que están conectados, Señor. Padre, llénanos de tu presencia en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amada iglesia. Entonces, ¿cuántos hoy van a cenar con Jesús? Amén. Hoy vamos a cenar con Jesús. Gloria a Dios.